quiero ser capaz de predicar, quiero ser capaz de ser luz en mi familia, quiero ser capaz de ser testimonio de evangelio en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos. Entonces, poder es ser capaz de. Y cada una va a completar esa frase. Yo quiero ser capaz de, y puntos suspensivos. Ahora, mujer. Cuando nos vamos al diccionario lo vamos a encontrar desde el sentido biológico. Pero a la luz de la experiencia de Dios lo defino con una palabra. Y esa palabra es elección. Tú eres una mujer elegida por Dios. Incluso llevas un nombre propio que va arraigado a tu misión. Entonces ser mujer va más allá de unas características físicas o unas características biológicas. Mujer es una elección, porque como dice San Agustín, Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existiera en el planeta. ¿Cómo es eso? Dios me ama a mí como si yo fuera la única persona que existiera en el planeta. Y les voy a dar un permiso, esto es una excepción, le voy a dar el permiso de que le chicanee a la mujer que tiene al lado y le diga, vea, Dios me ama a mí como si yo fuera la única persona que existiera en el planeta. Chicanee a la mujer que tiene al lado, dígale, Dios me ama a mí como si fuera la única persona que existiera en el planeta. A mí me gusta mucho chicanear y yo digo, vea, Dios me ama a mí como si fuera la única persona que existiera en el planeta. Y la otra persona me dice, no, yo también le chicaneo, Dios me ama, es a mí. Dios nos ama a cada una de nosotras como si fuéramos las únicas personas que existiera en el planeta. Porque como dice también a través del profeta Isaías, ¿acaso una madre puede olvidar al hijo de sus entrañas? No puede. Y si lo olvidara, yo no te puedo olvidar porque te llevo tatuada en la palma de mis manos. Dios lleva tu nombre escrito en la palma de sus manos. Y toda obra de creación y de recreación recuerda tu nombre. Porque Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existiera en el planeta. Y que nunca se te vaya a olvidar eso, mujer. Nunca se te vaya a olvidar que aún cuando tú no te amas, Dios te ama. Porque Él no puede dejarte de amar. Amén. Y bueno, finalmente, esta palabra está cargada de significado, de sentido, de llamado, de exhortación. Y es oración. Y vamos a encontrar muchísimas perspectivas, muchísimas visiones, muchísimas definiciones respecto a la oración. Pero en este momento en particular quiero compartir con ustedes una definición que la dijo mi santa favorita, la Madre Teresa de Calcuta, que también es una invitación. Es una invitación que el Señor nos hace día tras día desde ese lenguaje del amor que es el mismo. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta dice, orar no es pedir, orar es ponerse en manos de Dios y escuchar su voz en lo profundo de nuestro corazón. Les repito, para que no se nos olvide, orar no es pedir. Orar es ponerse en manos de Dios. ¿Qué es orar? Las de atrás se lo van a decir a las que están adelante. ¿Qué es orar? Las de adelante les van a decir a las que están atrás. ¿Qué es orar? Y ustedes le van a decir a todas estas mujeres, ¿qué es orar? Orar es ponerse en manos de Dios y escuchar su voz en lo profundo de nuestro corazón. De ahí que haya una frase, la vi en un centro de retiros donde voy a evangelizar, que dice, ora no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Porque orar es disponer nuestra vida, disponer lo que somos, disponer lo que tenemos. De ahí la frase de Joel, rasga tus corazones y no tus vestidos. Es decir, devélate a Dios. Esa es la oración. Háblale desde tu realidad, háblale desde tus necesidades, háblale desde lo que estás viviendo y deja que Él responda
a eso que tú le cuentas. Orar no es solo pedir, es disponernos en las manos de Dios y dejar que Él nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces lo voy a resumir con esta palabra: disposición. ¿Listo? Y ya teniendo claro entonces cuál es el significado de estas 3 palabras claves que hoy reúnen nuestro mensaje, nuestra meditación, entonces vamos a la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero contarles una historia. Levanten la mano quienes trajeron la Biblia. Bueno, muy buenas, estudiantes. Imagínense, les voy a contar la siguiente historia. El año pasado, Juanda y yo fuimos de misión a Cali, precisamente a hacer el encuentro de mujeres de fe. El único colado era Juanda, de resto éramos puras mujeres. Fuimos como 150, 200, eso fue una experiencia súper bonita. Y entonces, uno de los requisitos para poder participar del encuentro era que las mujeres llevaran la palabra de Dios, porque todas las meditaciones iban a ser en torno a mujeres de la Biblia. Y entonces, bueno, todas súper juiciosas con la Biblia, terminamos el encuentro más o menos como a las 8:30, mientras uno se despide, pico, abrazo, salimos como a las 9. Y había una mujer de las que participó que iba en moto porque vivía a una distancia considerable de la parroquia. Y entonces ella llegó, listo, se despidió de nosotros y se puso en camino en su moto. Cuando ella vio en cierto momento que la venía persiguiendo una moto, y entonces ella dijo: a mí me van a robar, ya, me van a robar acá. Y pues ya estaba oscuro y pues las calles ya estaban relativamente solas. Cuando ella empezó a decirle: Señor, por favor, yo acabo de encontrarme con vos, no me vas a abandonar, Señor, por favor, ten piedad de mí. Ella estaba pensando en todo, ella estaba súper nerviosa, ella nos llamó a contar el testimonio. Cuando imagínense que de un momento a otro, en una curva, ella vio que el motociclista, ¡pum!, aceleró y se le adelantó y se le puso adelante pues de la moto de ella, que ella empezó a sudar frío. Ella dijo: no me van a atracar, ¿qué me irán a hacer acá? Señor, por favor, auxíliame. Que entonces llegó el ladrón y le dijo: entrégueme todo lo que tiene en el bolso, entrégueme lo que tiene en el bolso. Y que ella llegó y ella metió la mano en el bolso y lo primero que sintió que fue la Biblia. Y que ella llegó y ¡fum!, le entregó la Biblia. Dijo: es que mira lo que tengo en el bolso. Y entonces llegó el ladrón, cogió la Biblia, la miró, dijo: no, yo no necesito eso. Entonces la muchacha le dijo: ah, no, usted me dijo que le entregara lo que tengo en el bolso, y esto es lo que tengo en el bolso, vea, tómelo, yo se lo doy pues. Y entonces el ladrón dijo: no, yo no quería eso, yo quería algo más caro. Empezó pues a discutir el ladrón, y que llegó, se montó en su moto y salió. Y ella salió persiguiendo al ladrón, diciéndole: vea, usted lo necesita más que yo, mire, vea, llévesela y estúdiela. Es decir, que hasta la Biblia nos defiende de que nos roben. Y no le robaron absolutamente nada. Nada le robaron, ni una moneda de 50. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el manual de nuestra vida, el escudo protector de nuestra vida es ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Y cuántos de nosotras las tenemos en la sala de la casa? En el Salmo 91, empolvándose. Y que esa página nada más se vuelva amarilla. ¿Cierto que sí? Porque conocemos muchos casos, no es el nuestro en particular, pero sí conocemos muchas casas donde está así la Biblia como una reliquia, como un accesorio más. Pues así como los electrodomésticos vienen con manual de funcionamiento, nosotros también fuimos enviados al mundo con un manual de vida. Y ese manual de vida es la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo que se hizo carne para habitar entre nosotras. Entonces las invito a que, teniendo claro este comentario de que hasta nos defiende de que nos roben, entonces vamos a abrir el libro de Judith. Judith es un libro del Antiguo Testamento que está después de Tobit y antes de Esther. Las invito a que la vayan buscando en sus Biblias, que si les cuesta un poquito, entonces vayan al índice y miren con exactitud en qué página comienza el libro de Judith. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Vamos a comenzar a meditar desde el capítulo número 8. Judith, capítulo número 8.
Y los voy a contextualizar porque obviamente el el libro es muy extenso y no alcanzaríamos a meditarlo en este espacio. Entonces les voy a contar a grosso modo de qué se trata este libro. Y hago un paréntesis, yo estoy súper, como dicen los jóvenes, empeliculada con Judith. Yo empecé a leerla y yo no quería parar de leer a Judith, de investigar sobre Judith, porque a través de ella Dios nos va a enseñar muchas cosas en relación a la oración y al poder que se obtiene a través de esa oración. Y entonces les voy a contar a grosso modo qué fue lo que pasó y en qué momento viene a intervenir esta mujer. Imagínense que había un pueblito que se llamaba Betulia. Ese pueblito se caracterizaba porque el pueblo era muy fiel al Señor. Ya el pueblo había pasado por muchas crisis, muchas batallas, había pasado por periodos de esclavitud. Entonces sabían y tenían muy grabado en su corazón lo que el Señor había hecho por ellos. Era un pueblo muy, muy fiel al Señor. Pero entonces imagínense que había un rey que se llamaba, escuchen muy bien para que tengan este nombre en cuenta en la lista de los nombres opcionales, Nabucodonosor. No, casi no me lo aprendo, yo era como Nabucodonosor. Y entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces imagínense que Nabucodonosor, él era un rey que se caracterizaba precisamente por su soberbia. Entonces era un rey que quería apoderarse de todos los pueblos vecinos. Y entonces él dijo, yo quiero que todo el mundo me adore a mí. Yo quiero ser incluso Dios con D minúscula de todos los pueblos que me rodean. Yo quiero que todo el mundo me alabe, yo quiero que todo el mundo me rinda pleitesía, en términos paisas. Y para lograr eso, entonces, comenzó a formar un ejército de miles de hombres. En la palabra de Dios dice que cerca de 120,000 hombres. Y ese ejército lo puso bajo el mando de otro hombre que se llama Olórfenes. Si no les gusta Nabucodonosor, entonces les propongo Olórfenes. Y entonces este hombre Olórfenes no era tampoco perita en dulce. También era un hombre muy soberbio, un hombre que era fiel a lo que Nabucodonosor le pedía, y entonces comenzó con su tarea de que todos los pueblos comenzaran a adorar y a reconocer a Nabucodonosor como el rey. Y entonces llegó a Betulia y se encontró con que el pueblo le dijo, nosotros solo adoramos a un Dios, y el Dios al que adoramos es Yahvé, es Dios. Así que nosotros, con nosotros no cuente para ese plan que usted tiene de que nosotros adoremos a Nabucodonosor. Con nosotros no cuente. Y entonces se imaginan la rabia de Olórfenes, porque él tenía el propósito de que todos los pueblos vecinos se acomodaran a lo que Nabucodonosor pedía. Y entonces a él le dio mucha rabia. ¿Y saben qué hizo este hombre, Olórfenes? Les quitó el suministro de agua. Es decir, llegó a donde el pueblo podía ser más débil. Y como dice el Señor en la palabra, velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está cerca, pero la carne es débil. Y el pueblo de Dios creía estar muy seguro porque habían sido muy fieles y tenían muy arraigada todas las promesas y todas las obras que Dios había hecho en ellos. Pero después de un mes de estar sin agua, se acercaron entonces a los jefes del pueblo de Betulia y le dijeron, nosotros ya no podemos más. Vaya y dígale a Olórfenes y a todo su pueblo que nosotros nos sometemos a ellos. Que nosotros preferimos, así lo dice la palabra de Dios, y esto impactó mi corazón, preferimos ser esclavos, pero tener vida. Así que dígale a Olórfenes que nosotros entonces vamos a comenzar a adorar y vamos a comenzar a ser obedientes frente a lo que Nabucodonosor quiera. Y entonces ustedes dirán, bueno, qué historia, esto está muy dramático, pero hagan como hacen los niños pequeños, suban los hombros. ¿Y eso conmigo qué?
¿Y a mí qué? Hágale. ¿Y eso a mí qué? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Y yo les hago una pregunta, aquí entre nos. ¿Ustedes por casualidad conocen familias o conocen personas a las que en estos momentos están llegando nabucodonosores como el vicio, como la vanidad, como el uso excesivo de medios electrónicos, el traguito, los celos? Son nabucodonosores que están llegando a nuestras familias e incluso a nuestras vidas, con el interés de que nosotros pongamos toda nuestra atención en Él, que nuestra vida gire todo en torno a Él. A mí me da muchísima tristeza ir un fin de semana a centros comerciales, lo reconozco, sobre todo en la hora del almuerzo. Porque supuestamente el domingo es día familiar, supuestamente. Y entonces papá y mamá se van con sus 2, 3 hijos al centro comercial a almorzar, porque es el plan del fin de semana. Pero uno los ve, los analiza, y tanto papá como mamá y los niños son pegados, los niños de tablet y los papás del celular. Y donde hay comunicación, cero, no hay ninguna gesticulación. No hay ninguna palabra que emerja de los labios de papá, de mamá o de niños. Todos en su cuento, concentrados en los medios electrónicos. Y esos son nabucodonosores que están llegando a nuestra vida. Y yo la quiero invitar a que empiece a identificar de pronto si en su familia o incluso en su vida ya hay un nabucodonosor. Aun cuando usted crea que por estar aquí viniendo hace 1 año, hace 2 años, hace 15 años, al grupo o a una comunidad ya está súper firme. Pero el Señor lo dice en la palabra: prepárense, porque cuando uno cree estar más firme, más fácil puede caer. Entonces aquí lo que nos está empezando a decir el Señor es: tenga cuidado con esos nabucodonosores que se acercan a su vida para hacerle la propuesta de que lo sigan a Él. Porque existen nabucodonosores del siglo XXI. Y existen también olórfenes que llegan y nos atacan donde nosotros somos más débiles. Olórfenes como la impaciencia, como la rabia. Yo no sé, mamás, si ustedes aplican esto, pero cuando, por ejemplo, el niño está no muy obediente, ¿qué es lo primero que a uno le da? Rabiecita. Y uno respira profundo y uno dice: Dios, no le digo nada porque es que, ¡ay! ¿Cierto? O por el contrario, uno explota y le dice: sentate ya, por favor, que me tenés hasta aquí. A mí me ha pasado con los niños a veces, que tengo un grupo de niños, y hay uno que se para en las sillas, eso molesta a los más chiquitos, y yo miro al tablero y yo le digo: Señor, ilumíname por favor, porque o si no, yo voy a estallar. Y el Papa Francisco lo dice: lo último que yo hago es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Qué significa eso? Que lo primero que a ti se te venga a la cabeza es lo último que debes hacer. Que si lo primero que se te viene a la cabeza es regañar, insultar o decirle sus 5 verdades a esa persona que te está causando impaciencia, eso es lo último que debes hacer. Porque ese es el olórfenes, el que te quiere atacar donde tú eres más débil, para que tú caigas entonces bajo el poder de olórfenes y a partir de ahí ya empezar una nueva historia, aun cuando nosotros creamos que estamos súper fuertes en la fe. Pero entre más altas estemos, más fácil nos caemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a descubrir qué tiene que ver Judith con todo esto. Hemos hablado de 3 personajes principales: el pueblo de Betulia, Nabucodonosor y olórfenes. Pero no hemos hablado de Judith, y esa es la mujer que hoy nos va a enseñar a descubrir el poder de la mujer que ora. Pues bien, ya les voy a contar de Judith. La palabra de Dios en el libro de Judith cuenta que esta mujer era viuda desde hace 4 años y 3 meses. Y dentro del pueblo de Israel, las viudas, junto con los niños
y los extranjeros son la parte de la población, por decirlo, más débil, porque eran los más necesitados, incluso los más excluidos, porque no tenían quien los ayudara. Pero esta mujer tenía una característica adicional, incluso una característica que la diferenciaba de las otras viudas del pueblo, y es que esta mujer se casó con un hombre muy rico que le dejó una muy buena herencia. Entonces esta mujer vivía muy bien. Sin embargo, esta mujer, a pesar de tener mucho dinero, era una mujer que se caracterizaba por ser orante. Incluso dentro del pueblo la llamaban como una mujer sabia e inteligente. Y sabiduría significa saborear la vida. ¿Quiénes de ustedes quieren ser sabias? Todas. O sea, todas queremos saborear nuestra vida independientemente de lo que estemos viviendo. Ella lo sabía hacer. Judith era una mujer que, a pesar de sus dificultades, a pesar de que estaba sola, sabía saborear su vida día tras día. Y adicional a eso, el pueblo también la consideraba una mujer inteligente. Y las personas inteligentes son las que saben resolver los problemas a la luz del Señor. Es decir, esta mujer primero oraba y luego decidía. Entonces, esta mujer, Judith, escuchó y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando con el pueblo. ¿Qué hacía ella? Escuchar. ¿Qué hacía? Escuchar. Entonces ella estaba pendiente de todo lo que sucedía en el pueblo. Y a propósito de escuchar, hay una cita bíblica en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 29, que dice así: sé pronto para escuchar y lento para hablar y para enojarte. Sé pronto ¿para qué? Para escuchar, y lento para hablar y para enojarse. Pero yo no sé si ustedes, yo a veces aplico lo contrario. Soy más pronta para hablar, soy más pronta para enojarme y más lenta para escuchar. Y yo quiero que usted mire a la mujer que tiene al lado. ¿Cuántos oídos tiene? A ver, mírela a ver si tiene 2, 3, 4 o 1. Tienen 2. Hasta en eso el Señor nos habla, mujeres. Miren, yo en este caminar he descubierto algo, y es que uno no lee la palabra de Dios. Escuchen muy bien eso. Uno no lee la palabra de Dios. La palabra de Dios lo lee a uno. La palabra de Dios, cuando uno entra en diálogo con eso, uno descubre que uno no la lee. Ella lo lee a uno. Y hoy nos está diciendo que seamos prontas para escuchar y que por eso tenemos 2 oídos, y seamos lentas para hablar y para enojarnos. De ahí que tengamos solo una boca. Y volvemos al tema de las familias, volvemos al tema del lugar de las mamás. A veces es cierto que somos más prontas para hablar frente a lo que está pasando con el hijo. A veces cuando el hijo viene así como malacaroso o viene de pronto un poco enrumbadito, uno empieza bla, 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 bla. Pero uno no se da el lugar de escuchar lo que ese joven está viviendo. Pues Judith hacía eso. Escuchaba la necesidad de su pueblo y después hablaba. Y después los exhortaba, porque cuando ella escuchó lo que el pueblo iba a hacer, de someterse a Nabucodonosor, ella mandó a llamar a los jefes y les dijo: ¿ustedes qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo así que se van a ir para donde Nabucodonosor y les van a decir que nosotros nos vamos a someter? No. ¿Ustedes quiénes son para ponerle límites a los planes de Dios? ¿Quiénes son ustedes para exigirle a Dios que haga lo que ustedes quieran? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que haga nuestra voluntad? El gran milagro, escuchen mujeres eso, el gran milagro no es que Dios haga lo que nosotros queramos. El gran milagro es que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese es el gran milagro. No exigirle a Dios que haga su voluntad, sino nosotros pedirle que nos muestre su voluntad para ponerla por obra, como hizo María.
Entonces esta mujer, Judith, le dijo, no, qué pena, pero ustedes no se van a someter a las leyes o a lo que exigen a Nabucodonosor. Déjenme primero a ver yo qué puedo hacer. Esperen un momentico, yo hablo con Dios y que Él nos muestre qué es lo que debemos hacer. Y entonces cuentan ya en el capítulo 9, les estoy contando a grosso modo porque esto es una historia muy larga. En el capítulo 9, en mi Biblia se llama oración de Judith. Y entonces lo que hace esta mujer es lo siguiente. Esta mujer va a su cuarto, a su casa, y cuentan que el primer gesto que ella hace y que es la primera clave en torno a esa oración para poder ser mujeres con poder, es que ella se inclinó hasta tocar el suelo. ¿Qué hizo? Se inclinó hasta tocar el suelo y se echó ceniza en la cabeza. ¿Y eso qué significa? Si bien ella esto lo hizo a nivel corporal, esto también es un símbolo que representa humildad, abajamiento, kenosis. Ustedes han escuchado al interior de la escuela la palabra kenosis, que viene del himno de Filipenses 2. Abajamiento, es decir, desligarnos de nuestra condición de ser pues las últimas Coca-Colas del desierto y reconocernos profundamente necesitados del poder y la gracia de Dios. Y la humildad va directamente relacionada con la confianza. Es decir, entre más humilde usted sea, más confiada va a ser a lo que Dios quiere hacer con su vida. Escuchen, la humildad es directamente proporcional o van en la misma dirección con la confianza. Entre usted más humilde sea, más confiada va a ser en el Señor. Entonces nos cuentan que esta mujer se bajó hasta tocar el piso. ¿Qué quería decir ella con este gesto? Aunque la palabra no lo dice, pero nosotros interpretemos ese gesto. Señor, aquí estoy. Soy una pecadora. Tengo mis fallas. He vivido mi historia. Pero hoy quiero decirte que necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu voz. Necesitamos que nos orientes frente a esta situación. ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando tiene una dificultad? ¿A quién va? Porque el Señor nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. No les dice vayan donde tal persona, o vayan donde tal brujo, o vayan donde tal... Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Entonces esta mujer sabía a quién debía ir para poder saber qué hacer con su pueblo. Y aquí les cuento una historia. Imagínense, esto es verdad y lo pueden incluso buscar en internet. En México comenzaron con toda la campaña de oración perpetua, es decir, oración las 24 horas del día frente al Santísimo. Entonces el padre de una parroquia allá en México hizo la invitación de que iban a comenzar oración ante el Santísimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que quienes se quisieran inscribir entonces podían acercarse. Después de terminada la Eucaristía, se acercó un niño de 8 años y le dijo al padre que él se quería inscribir a las 3 de la mañana. El padre le causó asombro, un niño de 8 años que se quería inscribir a las 3 de la mañana para estar frente al Santísimo. Y entonces el sacerdote le preguntó al niño, bueno, ¿y tú por qué te vas a inscribir a esa hora? Entonces el niño le respondió que él hacía 8 días había dicho en la Eucaristía del domingo que Jesús le había pedido en la madrugada a sus discípulos que oraran y velaran con él, que oraran y lo acompañaran en esa dificultad que él estaba pasando, porque él ya iba a ser crucificado, y que entonces él había dicho que esa era la hora en la que el Señor nos invitaba y que con seguridad el Señor iba a derramar abundantes bendiciones para esas personas que aceptarían esa invitación. Entonces que a él se le quedó eso grabado y que él quería aceptar esa invitación que el Señor le hacía, de estar con él en la madrugada velando y orando. Entonces el niño se inscribió a las 3 de la mañana y la primera semana lo acompañó la mamá.
Pero miren el detalle adicional que el niño tenía en su corazón del por qué quería estar frente al Santísimo. Imagínense que el niño le dijo al padre, porque es que las bendiciones que yo quiero recibir de parte de Dios son 3. La primera, yo quiero que ya mi papá no tome más. La segunda, yo quiero que ya ni mi papá ni mi mamá se peleen. Y la tercera es que yo quiero que mi papá, mi mamá y yo salgamos de ser pobres para no pasar tantas necesidades. Entonces, si yo velo y oro con mi papá, con Dios, a esa hora yo sé que el Señor me va a conceder eso. Y entonces el niño la primera semana fue en compañía de la mamá y a la segunda semana le dijo al papá que lo acompañara. Entonces el papá comenzó a acompañarlo y a medida que comenzó a perseverar, el papá en esas oraciones ante el Santísimo a las 3 de la mañana tuvo su encuentro personal con el Señor y fue dejando la adicción al alcohol. Luego entonces ya no era ni papá ni mamá por separado quienes acompañaban al niño, sino que entonces ya era papá, mamá y niño quienes iban a las 3 de la mañana a adorar al Santísimo. Y en esos encuentros en la madrugada, papá y mamá se reconciliaron y comenzaron una nueva relación, comenzaron una nueva experiencia de amor al lado del que es el amor. Y ya luego entonces en ese camino de perseverancia, papá y mamá consiguieron empleo y lograron salir de muchas de sus necesidades. A las 3 de la mañana el niño se reclinaba ante el Santísimo, reconociendo su necesidad, reconociendo el deseo de que Dios actuara en sus vidas y mire lo que logró. Esa es la Judith de hoy. Eso es lo que hoy el Señor nos dice. Vengan a mí, vengan, conversemos, reconoce tu necesidad, dímela. Y con seguridad yo te responderé y te haré ver cosas grandes y maravillosas que desconocías, como nos lo dice también a través del profeta Jeremías. Eso es entonces lo primero que debemos hacer con la oración, reclinarnos, reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocernos pecadores, como dice una canción que se llama Digno. Señor, no tengo nada que ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado y humillado. Por eso vengo ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Y eso es entonces lo que Dios quiere darnos. Quiere perdonar nuestros pecados, pero quiere también colmar nuestra vida de gracia y bendición. Y para ello necesitamos dar el primer paso, reconocernos necesitados de Él. Amén. Y entonces cuentan que esta mujer oró, se reclinó, y luego entonces comenzó a hacer una oración. Y la segunda clave que hoy quiero decirles en torno a Judith es que la oración, relacionada con la definición que les decía al principio, no es solo pedir. Y nosotros en las oraciones acostumbramos primero a pedir, Señor, necesito esto, Señor, por favor, ayúdame en esto, y comenzamos un chorrero, ¿cierto? Pero muy pocas veces le damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y tampoco le damos gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, ni por lo que hará. Comenzamos pidiendo. Pues Judith nos dice que no solo pidamos, sino que también demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y a propósito de eso, quiero leerles la oración que Judith le hizo al Señor en ese momento de desesperación. Miren, el pueblo iba a ser sometido de nuevo a la esclavitud, pero ella centró su mirada en todo lo que el Señor había hecho por su pueblo, de dónde los había sacado. ¿Qué ha hecho el Señor por ti, mujer? ¿Qué ha hecho por tu familia? Tienes vida, tienes salud, puedes escuchar, puedes ver, puedes palpar. Y a veces se nos olvida darle gracias a Dios por eso. Las mejores cosas de la vida son gratis. La semana pasada había una luna espectacular en el cielo. Cuando a mí me llamaron y me dijeron, mira la luna que hay en el cielo. Yo soy una plena enamorada de la luna. Yo salí gracias Dios. Gracias Dios, porque no me has cobrado por ver esa luna y en cambio te has deleitado en formarla para que yo me enamore más de ti. Pero a veces no le damos gracias a Dios por esas cosas tan sencillas pero tan importantes en nuestra vida. Entonces mire lo que dice Judith. Porque tu poder no depende del número ni del valor, los hombres tu fuerza. Tú eres el Dios de los oprimidos. Ella hablaba desde su realidad. Ella era viuda, es decir, desde su pueblo ella era oprimida. Entonces para ella Dios era el Dios de los oprimidos, el protector de los humillados.
el defensor de los débiles, el apoyo de los abandonados. Si se dan cuenta, es la realidad de ella, es lo que ella está viviendo. O sea, que no tenemos que ser ajenos a lo que nosotros estamos viviendo. El salvador de los que no tienen esperanza. Sí, oh Dios de mi Padre, Dios del pueblo de Israel, Señor del cielo y de la tierra, Creador de los mares, Rey de todo lo que has creado. Ven, ella comienza alabando al Señor. Entonces esa es la primera, la segunda clave en torno a nuestra oración. Darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Pero ella también pide, porque es que hay una necesidad en su corazón. Entonces luego dice: escucha mi oración, haz que todo tu pueblo y todas las naciones reconozcan que solo tú eres Dios, Dios de todo poder y fuerza, y que fuera de ti no hay otro que proteja a Israel. Eso fue en el capítulo 9, versículo 14. Ella daba gracias a Dios, pero también le pedía a Dios. Y su petición no iba en torno a una exigencia, iba en torno a una petición. Porque cuando ella se encontró con los jefes, miren lo que les dijo: ¿quiénes son ustedes para exigir a Dios que actúe hoy o para ocupar el lugar de Dios entre los hombres? Si ni siquiera pueden penetrar en los secretos del corazón humano, ni entender los pensamientos del hombre, ¿cómo podrán entender a Dios que hizo todas las cosas? ¿Cómo podrán captar su entendimiento y comprender sus intenciones? No hagan exigencias al Señor nuestro Dios acerca de sus planes. Más bien, pidámosle que nos ayude con la esperanza de que Él nos salvará. Amén. Entreguémonos al Señor con la esperanza de que Él nos salvará. Porque como dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8 y 9, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son los planes que tengo para cada una de ustedes. ¿Y cómo es la distancia entre el cielo y la tierra? Infinita. Así son los planes que Dios tiene para ti y para mí, infinitos. Isaías 55, 8, 9. ¿Listo? Entonces ella no le exigía a Dios su voluntad, le pedía a Dios que le revelara su voluntad. Es como cuando nosotros vamos de un médico, uno va de un médico y uno le dice: doctor, tengo un dolorcito en el pecho, mucho desaliento, me cuesta dormir, tengo dolor de cabeza. ¿Usted por qué no me receta algo? Y uno es confiado a que Él le va a recetar y que esas pastillas o ese medicamento va a obrar en el tiempo que sea. Pero con Dios es al contrario. Señor, tengo esta necesidad, me está doliendo este corazón, mi hijo está haciendo así. Oiga, ¿usted por qué no me da una acetaminofén? En términos médicos, ¿usted por qué no me da una acetaminofén y que obre las próximas 2 horas? Con Dios somos así. Queremos que Él haga sus planes según nuestra voluntad y en el tiempo esperado. Pues Judith nos enseña que en la oración no debe primar nuestra exigencia, sino la petición de que Dios haga en nuestras vidas su santa, agradable y perfecta voluntad. Amén. Y entonces ella hace esta oración, le da gracias a Dios y le pide. Y cuentan que a partir de esa oración ella obtuvo el primer poder. ¿Y saben cuál fue el primer poder? La valentía y el coraje para salir y enfrentarse con el enemigo. Eso es lo que da la oración. Valentía, parresía, coraje, decisión, una convicción de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que hace la oración en nuestras vidas. Darnos valentía, darnos el coraje, darnos la decidida decisión a pararnos aquí al frente. Y el resto, no. El Señor habla a través de mí. El Señor actúa a través de mí. Eso es lo que hace la oración. Y ella lo experimentó, porque entonces terminada esa oración, ella obtuvo el coraje y la valentía para salir y enfrentarse a Olórfenes y a todo su ejército. Y el Señor la seguía respaldando. Y el Señor la acompañaba en el camino. Y el Señor le proveía todos los víveres para que ella no pasara hambre, porque ella no iba a someterse a los alimentos que le dieran allá afuera, porque eran pecaminosos para el pueblo de Israel. Sino que el Señor la acompañó, la bendijo y le siguió dando valentía y coraje para enfrentar la misión.
Entonces, ¿cuál es la otra clave? No quedarnos sentadas ahí, mujeres. No quedarnos estatuas frente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino intensificar la oración y pedirle al Señor que nos dé el coraje, la valentía, la decidida decisión de no tener miedo frente a las propuestas de evangelización que Él nos hace. Porque lo que tú sabes hacer es lo que Dios quiere que hagas. Si tú sabes escuchar, entonces Dios quiere que tú escuches. Si tú sabes dar abrazos, Dios quiere que des abrazos. Si tú sabes sonreír, Dios quiere que tú sonrías. Porque como lo dice a través de la Madre Teresa Calcuta, sonríe siempre porque no sabes si esa sonrisa cambie la vida de una persona. Así que sonríe a la persona que tiene al lado porque posiblemente le cambie su día. Muestre dientes. Muestre muelas. ¿Cierto? Entonces ella se enfrentó. Entonces, ¿cuál es la otra clave? Orar y actuar. Oración. Ese es el nuevo término. Oración. Oración en acción. Como dice Santiago en su libro, muéstrame tus obras y te diré cuánta fe tienes. Que esa oración vaya acompañada de acción y esa acción vaya acompañada de oración. Que no nos quedemos así como esperando que todo nos caiga del cielo, no. Dejemos que Dios actúe en nosotros, pero que también actúe a través de nosotros. Y a propósito de eso, les quiero leer una historia de esas cosas que te llegan por internet y que tú dices, ay, las voy a pasar así, desapercibidas, pero que hay algo que te atrae, que tú dices, la tengo que leer. Pues bien, se las voy a leer. Dice así. Esta historia quiero que vayan grabándose palabritas o detallitos, porque nos habla del poder de la mujer que ora. ¿Listo? Dice así. Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y en la manera más humilde, primera característica, más humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito o en términos de nosotros, fiadas. Con voz suave le explicó que su esposo estaba pero muy enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño le gritó y le pidió que abandonara su tienda. ¡Fuera! Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó. Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como yo pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía una cuenta en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: ¿tiene usted una lista de compra? La mujer dijo: sí, señor. Está bien, dijo el dueño, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista le daré yo en comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Puso el pedazo de papel, cabizbaja aún, en la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y se quedó así. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. No era una lista de compra, era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. Miren eso, Señor, tú conoces mis necesidades y voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de 50,000 pesos al dueño y le dijo: valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración. La oración es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. No tiene costo, pero sí
muchas recompensas. El poder de la mujer que ora. Y eso es lo que pasó con Judith. Ella no se quedó en una simple oración, porque el mismo texto más adelante lo dice. Ella, mientras estuvo sometida en el campamento de los enemigos, ella todas las noches salía a orar. Por eso la última clave, el último paso, sin decir que hay muchos otros pasos adelante, es orar, orar y orar. No porque Dios no te haya concedido lo que tú quieres, no significa que Él no esté trabajando en tu vida. Y no ores solo cuando tengas problemas, porque si lo haces, déjame decirte que estás en verdaderos problemas. Si solo oras, si solo te comunicas con Dios cuando estás en problemas, entonces estás en serios problemas. Persevera en la oración, persevera en ese abandono, y al igual que esta mujer, digámosle día tras día al Señor: Señor, tú conoces mis necesidades y las pongo todas en tus manos. Porque le reitero lo que Él nos dice a través del profeta Isaías: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son los planes que yo tengo para ustedes. El libro termina diciendo que Judith logró vencer el enemigo. El pueblo de Betulia no tuvo que ser sometido a Nabucodonosor, y ella llegó al pueblo triunfante. Y lo último que ella hizo no fue reconocer su grandeza, no fue reconocer que ella se había enfrentado al enemigo y que había hecho muchas cosas, no. Ella termina diciendo que alaben todos al Señor. Está en el capítulo 13, en el versículo 14. Alaben a Dios, alábenlo. Alaben a Dios, que no ha negado su misericordia al pueblo de Israel, sino que por mi mano esta noche ha aplastado a nuestro enemigo. Alaben al Señor por lo que ha hecho en su vida. Alábenlo a Él por lo que está haciendo en tu vida. Y alábalo a Él por lo que hará en tu vida. Porque aun cuando nuestros ojos no han visto lo que tanto anhelamos, Dios está trabajando en ti y te dará algo más grande de lo que tú esperas. Amén. Ese es el poder de la mujer que ora. El ser capaz de hacerse humilde. El ser capaz de perseverar en la oración. El ser capaz de vivir una oración en acción y de una acción en oración. El ser capaz de vencer a cualquier enemigo por más grande que sea. No porque ella es poderosa, sino porque tiene un Dios que es poderoso. No porque ella sea grande, es más, es la más pequeña. Lo reconoce al principio. Sino porque Dios la hace grande para vencer al enemigo. ¿Cuáles son tus Nabucodonosores? ¿Cuáles son tus olórfenes? Yo les decía al principio que yo era la primera exhortada. Y hoy le pido al Señor que nos ayude a ser mujeres de fe. Mujeres como Judith, que a través de la oración, a través de esa disposición de su vida, de todo su ser y de lo que lleva en su corazón, logra ser evangelio, logra ser testimonio. Y culmino con esta frase del Papa Francisco: Jesús nos espera, no para resolvernos mágicamente los problemas, sino para fortalecernos en nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino la angustia del corazón. No nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros. Y con Él todo peso se vuelve ligero, porque Él es el descanso que buscamos. Jesús es el descanso que hoy tú tanto buscas. Jesús es el escudo que tanto necesitamos. Por eso las invito a que en un acto de fe le digamos como esa mujer que necesitaba una lista de mercado porque su familia estaba pasando hambre, que le digamos al Señor: Señor, tú conoces nuestras necesidades, por eso te las entregamos a ti, dándote en primer lugar todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza,
porque eres el Dios de los oprimidos, el Dios fiel, el Dios que acompaña, el Dios que nos busca, el Dios que nos llama, el Dios que nos elige a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados y de nuestras fragilidades. Porque aun cuando no te hemos buscado, Señor, tú te has encargado de buscarnos y de traernos hasta acá con cuerdas de amor, con lazos de ternura. Nos has llamado por nombre propio: Ana, Raquel, Sofía, María, Maribel, Karen, Sandra, cualquiera sea tu nombre. No estás aquí por casualidad. No eres mujer por casualidad. Eres la elegida de Dios, como nos lo dice a través del Deuteronomio. Yo te elegí a ti, mujer, no porque tú seas la más grande, o en términos cotidianos de nosotros, porque seas la más capacitada, la menos pecadora. No, yo te elijo a ti, mujer, simplemente porque te amo. Simplemente porque Dios no puede dejarte de amar. Esa es la razón por la cual estás tú hoy aquí, mujer. Y la razón por la cual Dios día tras día te invita a ti y me invita a mí a que fortalezcamos nuestra relación con Él. Porque Él está sediento de darnos amor. Y nuestro corazón está sediento de recibir amor. Señor, no tenemos nada que ofrecerte, porque somos pequeñas, frágiles. Solo tenemos para ofrecerte este corazón. Y dígale al Señor lo que hoy hay en su corazón. Un corazón quizás quebrantado, un corazón quizás herido, un corazón quizás humillado, o un corazón que quizás ha descubierto la plenitud de la existencia y a partir de ahí ha descubierto la esencia de la vida y con ella todas las bendiciones que Dios Padre ha derramado sobre nosotros. Pero aquí estamos, Señor, con nuestro corazón, porque tú eres el Rey que perdona multitud de errores y sabemos que eres el único que nos puede dar el poder y la gracia para ser capaces ¿de qué quieres ser capaz hoy, mujer? Rasga tu corazón y no tus vestidos. Rasga tu vida y preséntasela al Señor, porque hoy Él te quiere dar el poder, la gracia, la convicción, la certeza de ser capaz de hacer lo que hay en tu corazón. Porque cuando Dios pone un sueño en nuestro corazón, es porque Él mismo no lo quiere hacer realidad. Aquí estamos, Señor, tus hijas. Aquí está, Señor, una porción de tu pueblo, de tu nueva Israel. Tú conoces nuestras necesidades, por eso venimos a entregártelas, Señor. Porque sabemos que eres el único Dios que puede ayudarnos a vencer cualquier Nabucodonosor, cualquier Olórgenes, cualquier batalla de la vida. Si vienes
dispuesto a darme tu alma y el corazón, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. Señor, nos dices que tienes tanto para darnos, y todo lo que hasta ahora nos has dado, Señor. No tenemos palabras, no nos alcanza la vida, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, porque te has convertido en la palabra que acompaña, porque te has convertido en la luz de esperanza en mi vida. Te has convertido en el compañero fiel, en el consejero sabio, en el esposo amado. Infinitas gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Infinitas gracias, Señor, te damos porque te has valido de cualquier cosa, incluso de los problemas, para derramar en mi vida gracia y bendición. Bendito sea ese problema que me trajo hasta aquí, porque me ha permitido descubrir y experimentar el más grande y fiel amor. Gracias, Señor, por cada palabra, por cada gesto, por cada manifestación de amor que estás derramando en mi vida. Gracias porque en los pequeños y grandes detalles me hablas de tu infinita misericordia, de tu infinito perdón y de tu infinito amor. Y cómo no darte gracias, Señor, por lo que harás en nuestras vidas, porque sabemos que son planes agradables,
planes perfectos, planes que ni siquiera somos capaces de visionar ni de comprender. Simplemente te decimos con una sola palabra: gracias, Señor. Bendiga, alabe, glorifique, exalte el nombre del Señor. Reconozca y aférrese a todo lo que Él ha hecho en su vida. Pase por su corazón una y otra vez de los sepulcros donde te ha levantado, de la esperanza que te ha regalado, de las promesas que ha encarnado en tu corazón. Gracias, Señor. Santo eres, glorificado eres, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Hoy búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Hoy clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Hoy búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte hoy. A través de la carta a los Romanos, San Pablo nos dice que no sabemos orar como nos conviene, pero que el Espíritu Santo interviene por cada una de nosotras con gemidos que no alcanzan a expresarse con palabras, y reconociendo que de verdad no sabemos orar como nos conviene, que nuestras palabras se acortan frente a la dimensión poderosa y grande de Dios en nuestras vidas. Las invito a que nos pongamos de pie y nos tomemos de las manos. Porque frente a esa misma sensación o ese mismo pensamiento que había en la mente y en el corazón de los discípulos, ellos le preguntaron: Maestro, ¿cómo debemos orar? Y Jesús, con la sencillez y la cercanía que lo caracteriza, les dijo: cuando ustedes quieran hablar con mi Abba, con mi papito, entonces pronuncien la siguiente oración. Por eso las invito a que abramos nuestros labios y, como niñas en brazos del Padre, digámosle la misma oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.